Ya estamos llegando al final y como nos decía Justin, no pensamos en una mejor manera de terminar este evento y una mejor manera de terminar este tiempo juntos que hablar de esto que nos apasiona y que al final de cuentas creo que es de aquello de lo que depende todo lo demás de lo que hemos estado hablando. Y es la centralidad del Evangelio. Durante esta conferencia hemos estado viendo y redefiniendo a la larga qué significa éxito para una iglesia. Y estamos viendo que éxito es más allá de simplemente tamaño, es más allá de simplemente números. Una iglesia exitosa no es necesariamente una iglesia grande o una iglesia pequeña. El éxito de una iglesia tiene más que ver con lo que cree, con sus prácticas, con aquello que mantiene central, que con los resultados de lo que está haciendo, ¿sí? El día de ayer precisamente hablábamos de que a Dios le importa más que seamos fieles a que seamos fructíferos. Y así que hasta ahorita comenzamos hablando de varias cosas. Vimos que una iglesia exitosa se reproduce. Sí, hablamos de los grandes robles, de las pequeñas flores, no importa si somos roble o florecita, una iglesia exitosa se reproduce, riega la semilla porque entiende que el reino de los cielos es como esa semilla de mostaza que se riega, que se expande y que invade todo, invade las tinieblas. Hasta ahorita hemos visto, déjenme ver, varias cosas más. Vimos nosotros cómo una iglesia exitosa depende y descansa en la soberanía de Dios. Puede confiar en que esta es la obra al final de cuentas de un Dios soberano al que le interesa más la gloria de su nombre que a nosotros mismos darle gloria a su nombre. Y cuando entendemos eso, descansamos. Y hay una salud no solo para la iglesia, hay una salud para el pastor que descansa en un Dios soberano que va a hacer la obra. Hemos visto ahorita que una iglesia exitosa tiene líderes que llenan los requisitos bíblicos, líderes que siguen a Cristo con más pasión de lo que se interesan que los sigan otros a ellos. Vimos nosotros que una iglesia exitosa es aquella que descansa y depende del poder del Espíritu Santo para la obra del ministerio. Pero saben, yo me siento hoy un poquito que este evento ha sido casi como una de esas cartas paulinas, donde tenemos nosotros, donde estamos dando herramientas para la iglesia, para la salud, para la sanidad de la iglesia. Y he estado estudiando la carta de 1 Corintios. Y la carta de 1 Corintios es quizás una de las más famosas del apóstol Pablo, tal vez después de Romanos. Se le escribió a la iglesia en Corinto y es una carta que viene como respuesta a una carta que no tenemos, que no conocemos, pero la iglesia le escribió una carta a Pablo, haciéndole un montón de preguntas, y Pablo toma toda esa carta para ir respondiendo lo que solo podemos imaginar esas preguntas, pero irles dando herramientas, irles dando base, irles dando cimientos y fundamentos para que esa iglesia pudiera ser una iglesia buena, una iglesia exitosa, una iglesia agradable ante los ojos de Dios. Y es que, ven, la iglesia de Corinto, cuando usted lee la carta, hace sentir bien a cualquier plantador. Era un desastre esa iglesia. Sí, Pablo habla de divisiones. Después Pablo habla de cómo había pleitos entre qué líder era mejor. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. No, Pablo es mejor, no, Apolos. Y Pablo trata con todos esos temas. Seguimos en la carta y él comienza a hablar de temas de inmoralidad sexual. Yo estoy escandalizado, he seguido de cerca cómo en Estados Unidos el tema del homosexualismo, del transgénero está harta de moda y son unas conversaciones que a mi parecer son ridículas en algunas veces. Sin embargo, aquí vemos Pablo que le dice, miren, en medio de la iglesia hay alguien que se acuesta con la esposa de su padre. A ese ya lo juzgué. O sea, ya desde aquí ya lo juzgué, entreguen a Satanás. Vemos nosotros que él trata con inmoralidad sexual, trata con que había pleitos entre ellos, demandas legales entre ellos, trata con temas como problemas matrimoniales. Trata con temas ya de sincretismo, de idolatría, si podemos comer lo sacrificado a los ídolos, esto, lo otro. Y después ya nos habla de un contexto más congregacional. Y comienza por ahí, por el capítulo número 9, ya a hablarnos del rol del hombre, del rol de la mujer. Les dice cosas como, mujeres, vístanse prudentemente. Lo cual se imagina uno, ¿qué estaba pasando ahí? O sea, ¿cómo llegaban las mujeres que Pablo les tiene que decir? Miren, hermanas, ¿en serio? ¿En serio? No haga pecar a los hermanos, por favor.
¿sí? Sigue después con cosas como, miren, tenemos serios problemas de clases sociales. Y nos habla de la cena del Señor, pero no solo para instituir la cena del Señor y dar instrucciones de ella, sino nos dice, miren, hay gente, los ricos se sientan a la mesa, abusan de la cena del Señor, toman del vino de la cena del Señor hasta emborracharse y los pobres no tienen ni siquiera un lugar en la mesa. Lo lleva más lejos y nos dice, quiero hablar de los dones espirituales, 1 Corintios 12, todos estos dones maravillosos, pero cuando lo vemos en el 12, el 13 y el 14, lo que nos damos cuenta es que lo que estaba pasando en la iglesia era que mucha gente estaba usando los dones espirituales no para la edificación del cuerpo de Cristo, sino lo estaba haciendo para darse a ellos un nombre. Ay, miren al hermano, el que sana a los enfermos, el que habla en lenguas. Entonces Pablo dice, yo prefiero hablar en lenguas en privado. Dice, pero cuando habla en lenguas que sea para edificación. Y nos dice, hay gente que está usando los dones espirituales para ganar posición, para ganar respeto, para ganar un lugar en medio de la congregación, para elevarse a ellos mismos en lugar de edificarse unos a otros. Y en medio de todo eso, encontramos el pasaje de 1 Corintios 13, que, sorpresa para muchos, no fue escrito para ser leído en bodas. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo jamás he predicado eso en una boda. Imagínense el pobre novio ahí, le dice, sufrido, hermano. Sí, felicidades, te acabas de casar, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No fue hecho para ser leído en una boda. Lo que Pablo está diciendo es, miren, en medio de todos estos relajos que tenemos aquí en la iglesia, la forma de evitar todos estos problemas es amando a nuestros hermanos de esta manera. De una forma sufrida, de una forma benigna, de una forma paciente, buscando su interés por sobre el mío, buscando que su edificación por sobre mi propia gloria. Y comenzamos a ver rápidamente que lo que Pablo está diciendo es que si no puedes amar a tu hermano de esa manera y no puedes poner su bienestar sobre el tuyo, las cosas no van a salir bien. Ahora, en nuestras vidas vemos nosotros que lo que Pablo describe como el verdadero amor es difícil. Es difícil amar a mi esposa así. Es difícil amar a mis hijos así. Es difícil amar a mis hermanos o a mis padres así. No digamos al mundo. Y rápido nos damos cuenta que este tipo de amor es complicado y la pregunta que debemos hacernos es esto: ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos amar de esa manera? ¿Cómo logramos? Porque a la larga lo que esta carta quiere hacer es, miren, le estoy dando fundamentos para que tenga una buena iglesia. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo nos amamos de esa manera? Y Pablo está a punto de llegar al final de su carta. Ustedes tiene 16 capítulos, el 16 ya son saludos, salúdenme a este o a aquel, y aunque hay varios lindos principios ahí, pero Pablo está a punto de llegar al clímax de su carta, al final de su carta, y va a responder esta pregunta para todos nosotros. Nos va a dar la respuesta y nos va a dar la clave para evitar este tipo de problemas, y nos va a dar la clave de cómo enfrentar bien todos estos conflictos en medio de una congregación. Y a la larga nos va a revelar lo que yo considero es el secreto de una iglesia exitosa, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces sí, durante este evento no hemos hablado del matrimonio, la inmoralidad sexual, la idolatría, pero hemos hablado de todas estas bases que creemos nosotros hacen una iglesia exitosa. Y Pablo, llegando a su clímax, nos dice, les voy a dar la clave, les voy a dar el secreto. Y llegamos al penúltimo capítulo del libro de 1 Corintios, capítulo número 15, y quiero que me acompañen ahí. Vamos a leer 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 1. Recuerden, este es el final de la carta. Este es el clímax de la carta. Esto es cuando esta es una película, esta es la escena donde todo se resuelve y la escena donde todo cae en su lugar, ¿sí? Donde había misterio de quién era este es el lugar donde todo eso se responde. Y Pablo comienza diciéndonos así, 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 1 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Alguien está sorprendido? El clímax de todo esto es el evangelio.
¿Quién se iba a imaginar que el Evangelio era la respuesta para todo esto? Y miren, yo creo que si Pablo va a regresar a algo, siempre va a ser al Evangelio. Y yo estoy seguro que muchos, quizás muchos en la iglesia de los Corintios y muchos para nosotros hoy, es así como que venimos en este evento y hemos estado hablando de las dinámicas y hemos estado hablando del liderazgo y cosas muy, muy prácticas. Y vamos a terminar con el Evangelio. Esa me la sé. No, Francisco, esa no es tan complicada. Si Jesús vino, murió, resucitó al tercer día por mis pecados, esa película ya la vi. Eso ya me lo sé. Y esto es lo que nos pasa y este es el riesgo que corremos a veces. A todos nosotros nos intriga. Estamos fascinados por cosas que no conocemos, por algo nuevo. Estas cosas nos mueven, estas cosas nos motivan. ¿Sí? Las cosas que ya conocemos, no tanto. Y lo que nos puede pasar es que en medio de todo esto, venimos hablando de dones espirituales en la carta de Corintios, venimos hablando de profecías, esto va a tener a todos fascinados. En este evento venimos hablando de plantar iglesias, venimos hablando de la soberanía de Dios, ahí tenemos para discutir el resto de la vida, venimos hablando de tantas cosas y de repente el Evangelio, pues ya me la sé, así que que termine de predicar pues. O cuando llegamos a la carta leamos rapidito el capítulo porque ya está terminando y mi devocional incluía terminar Corintios, entonces había que leerlo rápido. El problema es que todos tendemos a pensar que el Evangelio es cosa de niños, que el Evangelio son los ABCs, son las doctrinas elementales, es la leche espiritual. Eso es lo que nos pasa. Creemos que el Evangelio es para los no cristianos que necesitan venir a la fe. Creemos que el Evangelio es para los cristianos nuevos, que están comenzando a caminar en el Señor y que necesitan entender los básicos, ¿sí? Pero necesitamos entender esto, el Evangelio no solo no es cosa de niños y no es aquello que aprendemos para luego llegar a la carne espiritual. El Evangelio es y el Evangelio debe ser central en nuestra vida y en la vida de la iglesia. El Evangelio es y el Evangelio debe ser central en nuestra vida, en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Mírenlo de esta forma, históricamente hablando, el Evangelio ha sido central siempre. Toda historia bíblica que ustedes aprendieron en escuela dominical, todo personaje bíblico, todos los patriarcas, todo lo que nosotros leemos de la historia del pueblo de Dios, de la historia del mundo, se dio con un propósito. Con el propósito de señalar al Evangelio, de reflejar al Evangelio, de ser una figura del Evangelio, de ser un símbolo para que cuando Jesús viniera dijera, sí pues. Lo vemos en todo, cada historia bíblica. Dios, ¿ustedes no creen que es interesante que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo al que le ama? Y entonces venimos y decimos, qué historia más linda, pero cuando entendemos el Evangelio decimos, sí pues. Porque Dios iba a sacrificar a su hijo, su único hijo, el que él amaba. ¿Ustedes no creen que es interesante que cuando Jonás estaba ahí y lo tiran, se lo come una ballena o un pez grande y pase 3 días sepultado en el mar? Pero cuando lo vemos a la luz del Evangelio decimos, sí pues, lo que pasa es que el Hijo de Dios iba a venir y iba a estar sepultado 3 días. ¿Ustedes no creen que es curioso de que cuando Dios le dice a Noé que edifique un arca, le dice, va a ser un arca que tiene una sola puerta, ¿sí? Que cuando entren Dios la va a sellar desde afuera y en una sola arca, no en muchas arcas, en una iba a venir la salvación para la humanidad? Es que Él es el único camino, Él es la única verdad. Todas las historias de la Biblia, todo lo que leemos, servía con un propósito: señalar, ser sombra de, ser una figura del Evangelio que iba a ser cumplido en Jesucristo. Cada uno de los hombres de Dios, miren, Caín y Abel, Caín mata a Abel. Uno dice, es que murió el inocente. Jesús es ese Abel que murió siendo el único inocente asesinado por el otro.
cada historia, cada personaje en la Biblia es una sombra o es una figura de Cristo. Y el tema central de toda la Biblia, a la larga, es la redención del ser humano por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos pasa. Y esta es la razón por la que creo que Pablo viene y les dice, en el clímax de todo esto, les dice: hermanos, les quiero recordar el Evangelio. Y es que lo que pasa es que el Evangelio se nos olvida. El Evangelio se nos olvida bien fácil. Y si lo vemos en el texto, mírenlo otra vez, dice: les quiero anunciar el Evangelio, que dice que ustedes ya recibieron, que ya les prediqué y en el que perseveran ya. Ustedes ya oyeron esto, ya vieron esa película, ya se las prediqué y están perseverando en él, y sin embargo tienen que escucharlo otra vez. ¿Por qué? Porque se les va a olvidar. Hay algo que pasa en la mente del creyente y de las iglesias, que por alguna razón con el tiempo se nos comienza a olvidar la simpleza y la belleza de la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y comenzamos a crecer y de repente algo, el diablo nos mete un gol, se nos olvida el Evangelio y rápido regresamos a las obras, ¿o no? Que soy salvo por la fe y el curso de membresía. Es que soy salvo por medio de la fe, pero si practico estas y estas y estas prácticas. Y rápido regresamos a las obras. Se nos olvida lo que es ser justificado delante de Dios por la fe solamente, por la gracia solamente, no por obras. Y es que eso es lo que pasa. Miren, ser justificado significa, así en términos muy simples, estar bien con Dios. Estar bien delante de Dios. Y esto lo que pasa es que no es intuitivo. Muchas personas dirían que para estar bien con Dios necesitamos varios factores. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos hacer y observar ciertas prácticas, ciertos ritos, en aquel entonces ciertas ceremonias. Y necesitamos fe. Y el problema es que el Evangelio nos dice, sí, todo eso es cierto, pero el orden de estos factores sí altera el producto. Por supuesto que el Evangelio requiere obediencia. Por supuesto que el Evangelio va a requerir que obedezcamos a Dios, pero el cómo lo hagamos, el cuándo lo hagamos y el por qué es distinto y va a producir resultados completamente distintos, dependiendo si entendemos y vivimos el Evangelio de una manera o de otra. Y Pablo tenía estas discusiones todo el tiempo con los judíos de aquel entonces. Y ojo, cuando hablo de los judíos de aquel entonces, cuando leemos cosas como el libro de Gálatas, que está platicando con los judíos, estos no eran judíos no creyentes, estos eran judíos creyentes. Ya todos estaban de acuerdo ahí que Jesús era el Mesías, todos estaban de acuerdo ahí. Pero había un problema de orden, ¿sí? El Evangelio de Pablo, lo que Pablo les predicaba, básicamente decía: miren, cree en Jesús, en ese momento eres salvo y luego obedeces la ley. Pero los judíos decían: no, cree en Jesús, obedece la ley, las ceremonias, las dietas, todo esto, y entonces vas a ser salvo. El pleito era aquí, cuestión de orden. Unos decían obedeces y por lo tanto eres salvo, el otro decía eres salvo y por lo tanto obedeces. Ahora miren, ambos estaban obedeciendo. Ambos estaban obedeciendo. O obedeces para ser aceptado o obedeces por ser aceptado, pero ambos estaban obedeciendo. Pero la obediencia que nace de un evangelio que entiende que su salvación viene por la fe solamente, produce cosas radicalmente diferentes. Y trae motivaciones radicalmente distintas. Y los resultados son increíblemente diferentes que aquel que está obedeciendo porque quiere ganar la gracia de Dios. Se los voy a explicar de esa forma. Si el orden en el que tú has creído es obedecer para ser aceptado, esto es lo que pasa. Tu obediencia ahora es una obediencia ansiosa y es una obediencia egoísta. ¿A qué me refiero con esto? Es una obediencia ansiosa en el sentido de que nunca voy a estar completamente seguro si ya hice suficiente. Siempre va a quedar la cosa de: ¿será que lo pude haber hecho mejor? ¿Será que fue lo que estoy haciendo suficiente? Y entonces comienza a entrar la ansiedad de: ¿será que voy a perderme el cielo por 30 centímetros porque no di el último paso? Y es una obediencia ansiosa.
Siempre en esa obediencia está el debería de hacer más. ¿Será que puedo? ¿Será que debo? ¿Será que...? Y es una obediencia egoísta. Egoísta, ¿saben por qué? Porque aunque yo esté cuidando del pobre, aunque esté cuidando de la viuda, aunque esté cuidando del huérfano, aunque esté cuidando del necesitado, a la larga los estoy cuidando ¿para quién? Porque yo quiero ser aceptado delante de Dios haciendo esto. Es una obediencia egoísta. A la larga lo hago por mí, porque creo que con esto yo voy a recibir aceptación. Y cuando mi obediencia es para ser aceptado, se convierte en una carga terrible para todos nosotros. Porque ahora lo tengo que hacer aunque no quiera. Porque cuidado y no lo hago. Pero, si tú dices, obedezco porque soy aceptado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si crees que ya tienes amor incondicional? Que ya tienes intimidad con Dios y que ya tu futuro está asegurado. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia ahí? Ahora obedezco por gozo. Ahora obedezco por amor. Ahora obedezco para agradar y para parecerme a aquel que me salvó, para reflejar a aquel que me salvó. Ahora cuando amo al necesitado, lo amo porque está necesitado. No lo amo por mí. Yo ya fui aceptado, yo ya soy completamente amado. Yo ya no tengo que convencer a Dios de que sacó la lotería conmigo. Si algo aprendí en el Evangelio es que no se la sacó. Ahora puedo amar al necesitado porque amo al necesitado. No porque me amo tanto a mí mismo que estoy dispuesto a servirlo para ser aceptado. ¿Se dan cuenta? Cuando entiendo bien esto, la obediencia se da de maneras radicalmente distintas. Y la obediencia viene con motivaciones completamente diferentes y produce resultados radicalmente diferentes. Dos personas, dos de ustedes aquí hoy, pueden estar sentados uno a la par del otro y estar haciendo lo mismo. Tienen las mismas prácticas, las mismas disciplinas, ambos sirven en el mismo ministerio, pero lo pueden estar haciendo por razones y con motivaciones y con resultados completamente distintos para sus vidas. El apóstol Pablo llega al clímax de su carta y les dice, hermanos, les presento el Evangelio que ya recibieron, que ya les prediqué, en el que ya permanecen, pero que se les va a olvidar. Y necesitan ser recordados todos los días, constantemente. Necesitan regresarlo y ponerlo en el centro. Solo miren, esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Se recuerdan esa historia cuando el apóstol Pedro se topa con el apóstol Pablo y Pablo lo reprende o no? ¿Se recuerdan esa historia? Lean, Gálatas capítulo número 2. Gálatas capítulo número 2, versículo número 11. Esto fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Se le olvidó el Evangelio. Miren, Pedro está aquí y dice, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué nos dice? El apóstol Pedro estaba en Antioquía, comía con todos los gentiles cuando vinieron los de la circuncisión. Uy, necesito su aceptación, necesito que digan que yo soy pilas, entonces voy a rechazar a mis hermanos gentiles para darle gusto a ellos. Y me encanta, ¿saben qué? Y dice Pablo, le tuve que reprender porque era de condenar. Yo me imagino al apóstol Pablo que se para delante de él y le dice, Pedro, tú conoces el Evangelio. Tú estuviste con el maestro, tú caminaste con él, dormiste con él. Tú sabes que todas esas leyes ceremoniales y dietéticas ya fueron abrogadas. Tú sabes que judío y gentil son igualmente pecadores y en Cristo son igualmente limpios. Tú sabes todo esto, Pedro. Yo me imagino diciéndole, Pedro, tú sabes que no eres salvo por vivir un tipo particular de vida ceremonialmente limpia, sino por la fe en Jesucristo. Entonces,
¿Cómo es que podés aferrarte a esto de la superioridad racial, a esto de la exclusividad del pueblo judío? Y miren lo que le dice en el versículo 14. Me encanta el versículo 14. Miren lo que dice. Pero cuando vi que no andaba rectamente, miren lo que dice, conforme a la verdad del evangelio. Miren esto, qué lindo. Cuando vi que no andaba rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay muchos lugares en la Biblia que hablan en contra del racismo. Y Pablo hubiera podido agarrar cualquiera de esos y le hubiera podido decir: Pedro, tú sabes lo que dice Isaías, tú sabes lo que dice Jeremías. El racismo es malo. Te voy a leer un versículo. Pablo podría haber citado a alguno de ellos y terminar diciendo: no seas racista, ¿querés? Pero ¿qué le dice Pablo? Le dice: Pedro, no estás caminando de acuerdo a la verdad del evangelio. Ahora, para aquellos que creían que el evangelio son los ABCs para los niños en la fe, este es Pedro. Este es el apóstol Pedro. Apóstol con A mayúscula, Pedro. Apóstol, escribí algunos libros en la Biblia y caminé con Jesús, Pedro. Él no era un niño en la fe y sin embargo le dice Pablo: tú necesitas el evangelio. Porque se te olvidó el evangelio y no estás caminando de acuerdo a la verdad del evangelio. Pedro había olvidado que el evangelio tiene implicaciones que van mucho más allá de la salvación, que van mucho más allá simplemente de una fe salvadora. Y yo quiero preguntarte rápidamente: ¿has pensado en las implicaciones del evangelio para las diferentes áreas de tu vida? Porque el evangelio tiene implicaciones en cómo trabajas. El evangelio tiene implicaciones en tu carrera. El evangelio tiene implicaciones en cómo manejas el dinero. El evangelio tiene implicaciones en tus relaciones familiares, en cómo amas a tu esposa, en cómo cuidas a tus hijos. El evangelio tiene implicaciones en tu sexualidad, en tu actitud hacia los pobres y los necesitados, en tu pasado. El evangelio no solamente es el ABC, los primeros pasos, no. El evangelio es una cosmovisión completa. He estado platicando con el pastor Renaud todos estos días y me ha impactado mucho no solo que predica, que es buenísimo, me ha impactado mucho su vida. Y me decía: mira, yo trato de que toda mi vida, lo vimos hace un momento, me pregunte qué hace que el evangelio se vea más hermoso. Porque lo que quiero es poner una idea en la mente de las personas y que esa idea cambie su forma de ver el mundo y entonces su forma de vivir cambie. El evangelio tiene implicaciones en cómo haces la vida ministerial, en cómo predicas, en los programas que tienes en una iglesia, en tus voluntarios. Y Pablo, le está diciendo al apóstol Pedrito, hay implicaciones del evangelio para cada área de la vida y tú no estás viviendo bajo las implicaciones del evangelio en cuanto a las personas de otras razas, en cuanto al trato con las personas de otras razas. Gracias al evangelio, Pedro, no solo no tienes el derecho de tratarlos o de sentirte superior, porque en el evangelio entendemos de que somos igual de pecadores. Si no, me imagino a Pablo diciendo: no solo no tienes el derecho, no tienes la necesidad de sentirte superior. Porque eres completamente amado, eres completamente aceptado, eres completamente recibido en Cristo. Ya no tienes la necesidad de encontrar tu valor en sentirte mejor que ellos. Eres perfectamente amado por el Creador del universo, no necesitas eso. Eres completamente amado por Él, no necesitas que los otros judíos te vean bien y te tengan un lugar de alto. Gracias al evangelio, no solo no tienes el derecho, no tienes la necesidad de sentirte superior a ellos. Regresando a nuestro texto, el apóstol Pablo le dice a los corintios básicamente esto: además, hermanos, os declaro el evangelio que ya les prediqué, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual
también perseveráis. No podemos perder la maravilla de lo que Pablo está por hacer en este momento. Pablo viene dándoles principios, Pablo viene dándoles fundamentos de cómo estructurar la iglesia, de cómo tratar con el pecado, de qué hacer en diferentes situaciones, cómo ver la comida, Pablo viene dando todo eso y Pablo en este clímax les dice, miren, todo lo que les he venido enseñando depende de esto. Y si esto falla, si esto falta, todo lo demás falla. Si esto no está presente, todo lo demás deja de funcionar. Pero si esto está presente, si mantenemos el evangelio central, si nos recordamos constantemente el evangelio, si nos predicamos ese evangelio que ya recibimos y que ya escuchamos y que ya vivimos en él, pero si nos recordamos ese evangelio, todo lo demás va a funcionar. Porque lo ven en el mismo texto. El evangelio tiene no solo implicaciones pasadas y futuras, tiene implicaciones presentes también. Miren, dice, les anuncio, hermanos, el evangelio que ya recibiste. Ya lo recibiste. Esto habla de nuestro pasado. Le dice, te recuerdo que ya recibiste el evangelio. Yo creo que todos podemos recordarnos del momento en que el evangelio vino a nuestra vida, en que entendimos la gracia de Dios, en que tuvimos un encuentro con Jesucristo, en que fuimos reconciliados con el Padre, pasamos de muerte a vida. Ahora, para algunos fue un momento específico en su vida, para otros fue un proceso, y durante años lo estuvieron recibiendo y de repente ya lo entendieron y no saben cuándo o cómo pasó, pero ya se encontraron ahí. Pero para todos nosotros fue una pieza crítica en nuestra vida. Pasamos de muerte a vida. Para algunos fue dramático, para algunos fue un proceso, pero para todos nosotros fue un despertar. Y Pablo dice, yo quiero que recuerdes eso. Quiero que recuerdes lo que el evangelio hizo en ti. Quiero que recuerdes el cambio que hizo, el entender la gracia de Dios. Quiero que recuerdes lo que pasó cuando tus pecados fueron hechos a un lado y entendiste que Él te amaba y fuiste reconciliado con el Padre. Pablo le dice, eso tiene una implicación de tu pasado, pero miren, le dice, en el cual perseveráis. Está hablando del presente. Le dice, estás parado allí y has estado ahí desde que lo recibiste. Lo que Pablo está diciendo es esto: Jesús no solo nos salvó en algún momento de nuestra historia, Él nos está salvando cada día de nuestra vida. Sigue pasando. ¿Saben cómo es esto? El evangelio es como estar en un submarino. Estamos, no sé de submarinos, pero estamos 1000 pies, 1000 metros bajo el agua. Si me salgo del submarino me muero. Por eso estamos adentro. Y por eso perseveramos ahí. Y por eso estamos seguros. Estamos siendo salvados. Miren el versículo número 2. Si están en 1 Corintios 15. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En algunas versiones, le estaba leyendo una versión en inglés, dice, por medio del cual estáis siendo salvados. Miren, el evangelio es maravilloso. Porque al mismo tiempo terminó la obra de una sola vez. En la cruz del Calvario Él hizo toda la obra, nos salvó completamente. Pero al mismo tiempo, la obra sigue en proceso en nuestra vida cada día. Y nos sigue salvando cada día. Soy salvo. Fui salvado. Y estoy siendo salvado por el evangelio. Ahora, solo porque estoy siendo salvado, no significa que pueda que no sea salvo. No, ya soy salvo. Eso es una garantía. Pero lo que pasa es que a veces vemos el evangelio como una realidad pasada con implicaciones futuras. ¿Sí? Tomé una decisión, o el Señor lo reveló a mí, porque somos reformados. ¿Sí? Él vino a mí, me convenció, vine a Cristo, tomé esta decisión para Él en mi pasado, para que algún día en mi futuro, cuando me muera, me vaya al cielo. Pero Pablo lo que nos está diciendo, no, esto es una realidad presente, con implicaciones pasadas, con implicaciones futuras, pero una realidad presente.
Y les dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ese retener la palabra se nos puede complicar un poquito y podemos perdernos aquí, pero no es tan complicado. Pablo lo que está diciendo es que no se te olvide este evangelio, porque si no todo lo demás no sirve de nada. Mira, te vengo hablando del amor por Dios, de la pasión, de amarnos unos a otros sacrificialmente. Te estoy hablando de los dones espirituales, te estoy hablando de la sexualidad, del matrimonio. Si se te olvida el evangelio, todo esto que te vengo diciendo es en vano. Y para aquellos que queremos plantar iglesias exitosas, si se nos olvida el evangelio, todo lo que hemos estado hablando es en vano. Nuestras iglesias deben mantener el evangelio como algo central. De lo contrario, todo lo demás no se puede sostener. Si perdemos de vista el evangelio, vamos a hablar de la soberanía de Dios y nos vamos a volver esas personas enojadas que solo están tratando de martillarle la cabeza a alguien con las doctrinas y con la palabra, sin amor. Si se nos olvida el evangelio, vamos a ver el liderazgo como una forma de promoverme a mí mismo. Voy a encontrar la identidad en cuántos me siguen y no en que estoy siguiendo al Señor. Todo lo que hemos venido hablando, si se nos olvida el evangelio, es en vano. Y en nuestras iglesias pasa lo mismo. Si se nos olvida el evangelio, nuestros voluntarios van a terminar amargados, cansados, sin gozo, buscando servir para ser aceptados, buscando servir porque si no los condenan en la iglesia, los sacan, y no porque ya lo han sido, porque ya han sido aceptados y amados. Si se nos olvida el evangelio, nuestra predicación se puede volver fariseica, queriendo nosotros imponer cargas sobre todos que ni nosotros mismos podemos llevar. Entonces el apóstol Pablo le dice, miren, retén esta palabra, porque si no, todo fue en vano. Si no, todo lo que venimos hablando ha sido en vano. Y miren el versículo número 3, ahorita voy a agarrar un poquito más de velocidad. Versículo número 3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Miren, en otras versiones, esta versión tal vez no lo dice tan claro, pero en otras versiones, ese primeramente dice, porque les vengo enseñando como algo primordial lo que yo mismo recibí. Está terminando el libro, está terminando su carta a los Corintios y nos dice, les quiero recordar lo más importante de todo. Y no es que Pablo se le acaba de ocurrir, eso lo viene haciendo desde el principio. Si ustedes leen en 1 Corintios 2, 1 y 2, se los voy a leer, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es eso? Es el evangelio. Y Pablo dice, miren, cuando vine solo traía el evangelio. Y ahora que estoy terminando mi carta, les quiero recordar que el evangelio es donde todo comienza. El evangelio es donde todo termina y el evangelio es todo lo que está en el medio. Les quiero enseñar como algo primordial lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bien, varias cosas aquí, me encanta eso porque comienza diciendo, bien, todo esto es de acuerdo a las Escrituras. El evangelio no es que vino un rabino, Jesús hizo milagros, tuvo fama y entonces todos sus seguidores dijeron, esto suena chilero, hagamos un movimiento alrededor de ese rabino. Y entonces comenzó el movimiento de Jesús. No. La autenticidad del evangelio no comienza en Cristo. Pablo dice, esto era un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, reflejado en cada pasaje de las Escrituras, reflejado en todas partes. Esto no es una idea que se inventaron porque, híjoles, a Jesús lo crucificaron, wow, resucitó, entonces esto está chilero.
No, esto fue conforme a las Escrituras. Esto venía profetizado. Esto está bien sustentado. Y me encanta que en ese sustentamiento Él venga y diga, se apareció a Cefas, de ahí se apareció a los 12, de ahí se apareció a más de 500, de los cuales, miren qué lindo esto, muchos viven. Sí, yo sé, algunos ya se murieron, pero muchos viven. ¿Por qué creo que es importante esto para nosotros? Hoy para nosotros, recibir el Evangelio nos toca hacerlo por la fe. Pero en aquel entonces, no es que el Evangelio no fuera por la fe, pero habían testigos. Y Pablo está diciendo, miren, si no me creen, hay 500 más que lo vieron, vayan y pregúntenles. Y yo estoy seguro que si Pablo se estuviera inventando todo esto, hubieran salido de esos 500 más de alguno diciendo, yo estuve ahí, no fue así la cosa. Pero me encanta que Pablo dice, si no me quieren, pregunten. Hay más de 500, bueno, ya se murieron algunos, pero hay como 500 allá afuera que lo vieron. Versículo 8. Dice, después se le apareció a todos los apóstoles. Y el 8 dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, me encanta que Pablo lo hizo personal aquí. Yo me imagino a Pablo diciendo, miren, les puedo dar mucha teología, ya les dije que es conforme a las Escrituras, yo me la sé bien. ¿Sí? Les puedo dar toda la teología de dónde está en cada uno de los libros, en cada uno de los pasajes. Les puedo contar de mis entrevistas con Pablo, con Pedro, les puedo contar de mis entrevistas con los apóstoles, les puedo contar de cómo entrevisté a estos 500. Pero ¿saben qué? Denme un momentito, y más que todo les quiero contar qué significa esto para mí. Y esto es algo, hermanos, hermanas, que quiero que sepan todos. Si el Evangelio se convierte en un concepto bonito, pero deja de impactarnos a nosotros, estamos comenzando a desviarnos del camino. Y Pablo dice, no, se me apareció a mí. Como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Saben qué es esto como un abortivo? Pueden leer estudios, hay doctrinas de hecho, pero no es tan complicado. ¿Sí? Si ustedes leen algunas otras versiones, dicen como a uno nacido fuera de tiempo. ¿Ustedes tienen algún amigo o algún conocido, alguna familia, donde de repente reciben una llamada tarde en la noche y quizás es una familia ya grande, los hijos pues tienen ya 15, 16, 20 años y de repente reciben una llamada y dice, vamos a tener un bebé? Y uno dice, tu hija metió las patas. No, vamos nosotros a tener un bebé. Mi hija va a ser hermana mayor de un bebé. Sí, yo sé, podría ser abuela. Y todavía dicen, ¿y lo planificaste? Mi hija tiene 16 años. Por supuesto que no lo planifiqué. Eso es uno nacido fuera de tiempo. Eso es uno que no estaba esperado. Eso es uno que nadie vio venir. Pero ¿saben qué? Si ustedes conocen alguna familia así, yo tengo una en la iglesia precisamente así ahorita. Si ustedes conocen a una familia así, todos y cada uno, 1, 2, 3, 4 años después de que vino este nacido fuera de tiempo, siempre escuchamos algo parecido a esto. Yo sé que no lo esperábamos, pero no podríamos imaginar nuestra vida hoy sin Él. Vino tarde, pero es tan parte de la familia como todos los demás. 2000 años después de estas cartas, o casi 2000 años después de esas cartas, yo estoy seguro que todos nosotros podemos decir, como cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo venía tarde. Nadie lo vio venir. Nadie se imaginaba que él iba a ser salvado. Pero como iglesia, no podemos imaginar lo que la iglesia sería hoy sin todo lo que Pablo le aportó. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo le está diciendo, ya todos saben la historia, se me apareció en el camino a Damasco, pero no había nada en mí que fuera digno de esa revelación. Era el enemigo de la cruz, estaba matando a su gente, estaba en contra del mismo evangelio que ahora predico, no tenía derecho a esta revelación. Él no debería de habérseme presentado. Es más, él se me debería haber presentado para decir, Pablo, escogiste el equipo equivocado, muerto. O sea, eso es lo único para lo que él era digno. Dice, pero, esos peros son buenísimos, ¿o no? Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. La historia de Pablo es nuestra historia. Nadie tenía el derecho a esa revelación de Dios. Ninguno de nosotros era digno de Él. Y sin embargo, aquí estamos, adorando su nombre, aprendiendo cómo extender su gloria y proclamar su nombre por las naciones, con la esperanza de la vida eterna. No por algo que hayamos hecho, sino por algo que Él hizo. Pero, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y miren cómo termina, porque no podemos imaginar lo que seríamos hoy sin este abortivo, sin Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Cefas, los 12, los 500. He trabajado más que todos ellos. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque muchos aquí son hombres esforzados, mujeres esforzadas, trabajadores. Muchos aquí probablemente se levantan temprano, se acuestan tarde, han sudado. Algunos están plantando iglesias, tienen no 1, 2, a veces hasta 3 trabajos. Y han comenzado a ver el fruto de eso. Pero si se nos olvida el evangelio, no vaya haciendo que digamos, sí, pero yo soy más esforzado que todos y ya vieron lo que hice. Todo esto es gracias a mi esfuerzo. Y Pablo dice, antes me he esforzado más que todos ellos. Pero miren cómo lo termina, Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ha sido la gracia la que me ha sostenido. Ha sido la gracia la que me ha hecho esforzado. Esta es la razón por la que nuestras iglesias deben permanecer centradas en el evangelio, hermanos. Porque podemos reconocer nuestra necesidad del evangelio para entrar al reino y después olvidarlo. Pero necesitamos entender que la misma gracia que nos permitió entrar es la que nos sostiene y es la que nos esfuerza y es la que hace que nuestra vida dé fruto. Y de ese evangelio, de esa gracia, va a nacer y va a salir toda la obra del ministerio que hagamos. Y si queremos que Él lleve toda la gloria, aprendamos a depender del evangelio todos los días para poder decir junto con Pablo, no yo, sí me he esforzado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está diciéndome, hermanos, sin esto todos son grandes teologías lindas. Pero les quiero recordar esa gracia, les quiero recordar ese evangelio que ya conocen, no haciendo que se les olvide. Y quiero que recuerden, al igual que yo, que esto no es solo es un buen mensaje que voy a copiar para después predicar otro día. Esto es personal. Esa gracia me salvó cuando yo no merecía nada. Esa gracia me rescató cuando estaba comenzando, y este ya no es Pablo, este es Francisco hablando. Esa gracia me rescató cuando estaba comenzando a descubrir que podía ser buen pecador. Y en su gracia, en mi caso, me dijo, antes de que te metas de clavado al pecado, mejor métete clavado conmigo. Y me saca de ese momento, hace 21 años más o menos. Y hoy, aquí estamos.
todos nosotros. Y todo ha sido por la gracia de Dios. En Pablo, por la gracia de Dios, en aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para guiarnos hacia el Evangelio, por la gracia de Dios en ti. Díganme si no esto amerita decir, gracia tan gloriosa es. Queremos iglesias exitosas, mantengamos el Evangelio central, si no todo lo demás es en vano. Quiero que terminemos este tiempo cantando, recordando esa gracia tan gloriosa que nos salvó. Así que ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por el privilegio, mi Dios, que nos das de trabajar en tu obra. Gracias por el privilegio de conocerte, mi Dios, porque no éramos dignos de la revelación de tu gracia para con nosotros. Gracias porque en tu misericordia nos escogiste, porque en tu misericordia nos salvaste, nos predestinaste, nos sacaste de las tinieblas, nos llamaste a la luz. Gracias, Señor, porque no éramos dignos de ello. Porque bajo tu cruz, como vamos a cantar en un momento, mi afrenta no se podía esconder. Pero por tu gracia, soy lo que soy. Y Padre, yo oro que hagas de cada pastor, de cada líder, de cada hombre, de cada mujer aquí en este lugar, mi Dios, personas esforzadas y valientes. Personas que den su sudor y lágrimas, que den su vida entera para hacer mucho de tu nombre. Pero que en medio de eso nos recuerdes lo que el apóstol Pablo le recordó a la iglesia y nos recuerda hoy a nosotros. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, Padre. Qué gracia tan maravillosa la que nos has dado, que no se nos olvide nunca.